ustedes pueden ir haciendo las consultas, ¿cierto? O escribiendo en el chat, ahí ustedes pueden abrir su micrófono para comentar o si tienen alguna duda de lo que les voy a explicar. Como les decía, principalmente es reforzar lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Reforzar los contenidos relacionados con el enfoque de la prueba. Le damos énfasis a ciertos puntos y ciertas cosas que son importantes. Quiero también decirles que tomen en consideración todo lo que se les va a conversar, ¿cierto? Lo que se les va a explicar. Vamos a pasar de distintos contenidos. En cada diapositiva ustedes se van a ir dando cuenta que vamos a ir viendo para poder ayudarlos para su... ¿Ya? Les pido que por favor mantengan sus micrófonos apagados y que cuando quieran comentar algo, preguntar, lo pueden encender, porque si no se confunde el audio de ustedes con el mío. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Natividad tiene su micrófono abierto. Si lo puede cerrar, por favor. Roberto igual tiene su micrófono abierto. Por favor, si lo puede cerrar. Disculpa. Ya, gracias. Ok. Listo. Entonces, comenzamos. Es una clase de reforzamiento y vamos a empezar por un tema que ustedes ya conocen y que ustedes vieron, ¿cierto?, al inicio de las clases. Aquí yo les presento las dos células, la célula animal y la célula vegetal, y una de las preguntas que yo les podría hacer, ¿qué característica o qué componente no está presente en la célula animal? Entonces, si ustedes observan la imagen, la membrana ambas células la tienen, la pared solo está presente en la vegetal y no en la animal, citoplasma ambas células lo tienen, los organelos también, cloroplastos solo en la vegetal y el núcleo. Entonces, si yo le pregunto, ¿qué componentes están ausentes en una célula animal? Ustedes podrán decir la pared celular y los cloroplastos, ¿cierto? Ya. Bien. Otro tema importante que también tiene relación con la célula, si ustedes recuerdan, nosotros estudiamos la membrana celular. Dentro de esta, nosotros dijimos que la membrana podía permitir el paso de sustancias de un lugar a otro. Deja y selecciona lo que pueda pasar de un lugar a otro. Dentro de todos estos procesos de transporte de la membrana, existe uno que se llama osmosis. ¿Ya? ¿Y qué busca la osmosis? Principalmente busca el equilibrio entre el medio externo y el medio interno de la célula. ¿Ya? Ahora, en la imagen nosotros tenemos un frasco que representa un medio, ¿cierto? Con una membrana. La línea punteada que está en el centro va a ser una membrana. Si ustedes se fijan, a un lado del frasco tenemos una baja concentración de sustancias. Hay una cantidad de sustancias disueltas en agua, pero que está en una baja concentración. En cambio, al otro lado, ¿cierto? Podemos observar que la concentración de estas sustancias disueltas en el agua es mayor, ¿ya? Ahora, ¿qué va a tender a hacer la célula? Va a tender a buscar el equilibrio. ¿Y cómo lo va a hacer? Pasando agua hacia el otro lado, para que esto quede en equilibrio, ¿ya? Y a esto nosotros le vamos a llamar un medio isotónico, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una baja concentración de sustancias, hablamos de un medio hipotónico. Cuando nosotros hablamos de una alta concentración de sustancias, hablamos de un medio hipertónico. Y cuando hablamos de una concentración igual de sustancias, hablamos de un medio isotónico. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, lo que va a buscar la célula... Lo hizo con palito hacia... por favor, apaguen su micrófono, Natividad. Cuando nosotros buscamos, ¿cierto? Observamos esta imagen, lo que va a buscar... Señorita, disculpe, señorita, yo lo tengo apagado, ahora lo prendí para hablarle. Ah, ya, no sé, alguien escuché por ahí alguien que estaba hablando de unos palitos, así que se confunde los audios. Lo siento. Ya.
se confunde el ruido que ustedes puedan tener en su casa, ¿cierto? Con lo que yo estoy explicando. Por eso principalmente, pero actívenlo cuando tengan que conversar o que tengan que hacer alguna consulta. Yo tengo una consulta, profesora, buenos dígame. días o buenas tardes. Baja concentración es un, ¿cómo dijo? Es una... Hipotónico. Hipotónico. Pero antes de hipotónico, ¿qué dijo usted? ¿Es un sistema? ¿Es una qué? Ya, mire, en este caso nosotros lo que estamos representando aquí es un medio, donde está una célula, ¿cierto? Ya, por ejemplo, en este caso tenemos una concentración de agua con una sustancia disuelta. Sí. Aquí muestra una membrana, la línea punteada es una membrana que representa una célula, ¿ya? Y el otro lado quiere decir que la concentración que hay dentro de la célula es mayor que la que está afuera. Entonces, ¿qué va a buscar la célula? Va a buscar el equilibrio. Y para esto va a tratar de igualar los lugares, ¿ya? Entonces, para igualarlo, lo que va a hacer es ya sea absorber agua o eliminar agua para poder equilibrar. En este caso, lo que hace la célula es absorber agua a este lado para poder igualarse con la sustancia que está al otro lado. ¿Se fija? Y aquí hablamos de un medio isotónico que es igual. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Ya. Si quieren me dejan un comentario en el chat, sí, profe, no, sí, lo que ustedes quieran, pero la verdad es que me interesa también la retroalimentación, que me digan, sí, profe, entendí, no entendí, explíquelo de nuevo, profe, está fome en su clase, no sé, cualquier cosa, pero que me vayan diciendo una interacción para que podamos fluir y yo quedarme con la tranquilidad que ustedes... No, está fome. con la tranquilidad que ustedes van entendiendo, ¿ya? Entonces. Sí, señorita, estamos entendiendo, de a poquito, Por eso, es que esa es la idea, poder ayudarlos lo más posible, como siempre les he dicho, para eso estamos trabajando para ustedes, para que puedan entender lo más posible, ¿ya? Ahora, en este caso, vamos a suponer que tenemos una ensalada de tomates. Cuando nosotros cortamos el tomate lo vemos turgente, lo vemos bien, ¿cierto? Está bonito. Pero si yo agrego sal al medio externo de las células vegetales que tiene el tomate, luego de un tiempo voy a ver que este tomate empezó a soltar agüita, ¿cierto? Mucho jugo de tomate, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la célula va a querer igualarse con el medio externo. ¿Qué hace? Es sacar agua hacia afuera para disolver en cierta forma la sal y poder quedar en un equilibrio, ¿ya? Entonces, el medio externo va a tener mucha sal, por lo tanto va a ser hipertónico, y el medio interno va a querer regularlo. Lo que va a hacer es sacar agua hacia el exterior para poder regularlo y poder mantener, ¿cierto?, un equilibrio entre lo que está afuera y lo que está dentro. Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Lo mismo pasa con una ensalada de lechuga, por ejemplo, o con cualquier célula que yo ponga en un medio particular. Cuando yo, por ejemplo, deshidrato algún componente, ¿cierto?, algún fruto o algo, lo que hago es sacar el agua de la célula, alterar el medio, ¿ya? Bien. Otro tema que nosotros también hemos trabajado tiene relación con el concepto de la división celular, dentro del cual nosotros identificamos dos, y estos eran mitosis y meiosis, ¿ya? Ahora, en el caso de la mitosis, nosotros dijimos que la mitosis era una división celular que ocurre en células de todo el cuerpo. Cuando yo regenero tejidos, cuando yo quiero formar un tejido, cuando se me genera una herida, por ejemplo, en el crecimiento de mis células hay un constante proceso de división de mitosis. ¿Qué características tiene la mitosis? Que a partir de una célula, en particular una célula madre con una carga genética completa, yo voy a obtener células idénticas a la madre y solo van a ser dos. En cambio, en el proceso de la meiosis, lo que yo busco es obtener células gaméticas, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que yo quiero obtener células que me van a permitir la reproducción. Es decir, voy a obtener un óvulo
y un espermatozoide. Entonces, este proceso ocurre solo en las gónadas, es decir, en los testículos y en los ovarios, ¿ya? En este proceso yo voy a tener una célula con una carga genética completa. Pero ¿qué pasa? Que después de los procesos de división de meiosis, recuerden que son 2, voy a reducir la información genética de las células que necesito obtener. Debo reducir a la mitad. La carga genética del óvulo y la carga genética del espermatozoide va a ser la mitad, porque después ellos se juntan y hacen el complemento total, ¿ya? Entonces, en la meiosis yo voy a obtener de una célula madre con una carga genética 2N o completa, 4 células hijas con la mitad de la información genética. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta o está claro? Está profe, claro, se entiende. señorita. Ya. ¿Nadie tiene alguna pregunta entonces? ¿Sigo? Bien. Ahora, ¿qué vamos a continuar? Dentro de los ejemplos de la meiosis, como les decía, está el proceso de la gametogénesis, ¿ya? Entonces, la gametogénesis, vuelvo a decir, tiene que ver con la formación de gametos, ¿ya? Dentro de los cuales está la espermatogénesis y la ovogénesis o oogénesis, ¿ya? De las dos maneras está bien escrito. Si yo les pregunto, por ejemplo, la formación de una ovogonia que cuando se transforma a ovocito primario o ovocito secundario, ¿a qué corresponde? ¿A qué tipo de gametogénesis corresponde? A la de una ovogénesis, ¿ya? O si yo les digo, por ejemplo, la formación de una espermatogonia a un espermatocito secundario, ¿a qué corresponde? A la formación de espermatozoides. Entonces, hay que tener en claro que cuando yo hablo de gametogénesis, me refiero a la formación de gametos. Y si yo les digo un ovogonio, un ovocito, me estoy refiriendo justamente al proceso, a una de las etapas de división de esta célula. ¿Ya? Si tienen consultas, me dicen, van interviniendo. Ya, otro tema importante que también estuvimos conversando en clase, tiene que ver con la genética mendeliana. ¿Ya? Este personaje, que se llama Gregorio Mendel, empieza a realizar una serie de estudios en el lugar donde él vivía. ¿Ya? Este personaje es un sacerdote y utiliza el lugar donde él vive para poder realizar su experimentación. Él se hace cargo de los cultivos y lleva a cabo un estudio de la genética. De hecho, él es considerado el padre de la genética, ya que empieza a replicar lo que él observaba en los campos. Él observaba que la gente en el campo seleccionaba las semillas, seleccionaba los animales y los cruzaba de acuerdo a las características que quisieran obtener. Entonces, tratando de buscar una explicación para esto, él replica en el jardín esto con guisantes. La verdad es que utilizó otras verduras también, pero la más importante es los guisantes. ¿Qué consideró él? Consideró que algunas características, ¿cierto?, se pueden manifestar, no necesariamente en la primera generación, sino que en generaciones posteriores. Él definió líneas puras a aquellas que se mantienen. Por ejemplo, un color, una forma, un tamaño, se podía haber mantenido en el tiempo, y esto él consideraba que era una línea pura. Quería decir que no se podía manifestar otra característica, ¿ya? Y habla de caracteres que son recesivos. Y estos caracteres que son recesivos son aquellos que que se manifiestan solo cuando están en presencia de otro igual a ellos, ¿ya? Entonces, él manipula, él empieza a combinar para poder ver qué era lo que ocurría.
observó el tamaño de la planta, la forma de la hoja, la forma de la flor, los colores, la textura, todas esas cosas, y fue jugando en cierta forma con estas características para poder observar lo que iba a ocurrir en la descendencia. Ahora, en este caso, más adelante con los estudios, ¿cierto? Aparece otro personaje que es Punnett, y él propone lo que se llama el cuadro de Punnett. ¿Qué permite el cuadro de Punnett? Poder ordenar, ¿cierto?, los genes que están siendo aportados por un progenitor y poder cruzarlos para ver cuál va a ser el resultado que yo voy a obtener en sus hijos, ¿ya? Ahora, como les decía, Mendel propone lo que se conoce como razas puras, en donde, supongamos, tenemos un individuo con una característica, supongamos el color del pelo café, y él va a decir que ese color del pelo va a ser dominante. ¿Cómo lo representa genéticamente? Con una letra mayúscula, ¿ya? Pero él me dice, por ejemplo, que es una raza pura, por lo tanto, cuando yo represente los genes de esta raza pura, voy a representarlo con una letra mayúscula doble, ¿ya? En el caso del color del pelo café, supongamos que le designamos una letra C y vamos a poner una C mayúscula, doble, porque es una raza pura. Ahora, supongamos que el color del pelo rubio va a ser una característica recesiva. Para que este se manifieste, tiene que estar con otro recesivo. Y vamos a designar una letra C minúscula, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los recesivos yo los voy a representar con una letra que va a estar en minúscula. Y al cruzarlos, el que se va a manifestar siempre va a ser el dominante, a menos que el recesivo se junte con otro igual para poder manifestarse. Lo que tienen que tener en claro es que es un gen que aporta la madre y otro gen que aporta el padre, ¿ya? Una característica que está aportada por cada uno de ellos. En el ejemplo que aparece acá, habla de una planta que tiene pétalos rojos y blancos. De hecho, este ejemplo nosotros ya lo hemos trabajado antes, y la vez anterior le designamos otra letra mayúscula. La verdad es que puede ser cualquier letra mayúscula que me represente un carácter dominante y cualquier letra minúscula que me represente un carácter recesivo. ¿Qué tengo que tener cuidado? Que la letra mayúscula y minúscula designada debe ser la misma para el carácter, ¿ya? Si yo digo color de ojos, tengo que usar la misma letra, en mayúscula y en minúscula. Si yo digo color de pelo, tengo que usar otra letra en mayúscula y en minúscula, pero para representar cada uno, la misma, ¿ya? En este caso, por ejemplo, que yo les tengo representado acá, dije que para el color dominante es el rojo, ¿cierto? Vamos Profe, también se está con limón. Gracias. Lo que pasa es que tengo un vicio, y ese vicio me está afectando mucho los pulmones. Me hace toser demasiado. Y he estado toda la mañana hablando, así que gracias por la recomendación. Como les decía, en este caso, el dominante, ¿cierto?, va a ser el color rojo, y lo voy a representar con una letra A, perdón, mayúscula, y el recesivo va a ser el blanco y lo voy a representar con una A minúscula. Si yo llevo esto al cuadro de Punnett, voy a ver lo siguiente, lo que tengo acá, ¿ya? Voy a cruzar un heterocigoto, es decir, un individuo que va a tener ambos genes, el dominante y el recesivo, con un homocigoto recesivo, ¿ya? Es decir, el color blanco. Si yo pudiera observar el color de estas plantas, el color del padre, supongamos, y el color de la madre, voy a decir que el color del padre es dominante, por lo tanto es de color rojo, ¿ya? Independiente de que lleve el gen recesivo. Ahora bien, si yo leo el color de la madre es blanco, y en este caso lleva ambos genes recesivos. Al realizar la cruza, yo puedo observar dos cosas aquí. Una cosa es la característica genética y otra cosa es la manifestación del gen.
Cuando yo hablo de la manifestación del gen, hablo de lo que yo puedo ver, ya hablo del fenotipo. Y en este caso yo veo que 2 de los hijos tienen posibilidad de ser rojos y 2 de los hijos tienen posibilidad de ser blancos, ¿ya? Entonces, el resultado de la cruza va a ser que existe un 50% de probabilidad que un hijo tenga el color rojo y un 50% de probabilidad que el hijo tenga color blanco, ¿ya? En el otro caso, tengo una cruza de razas puras, dominante y recesivo, ¿ya? Pero ¿qué obtengo? Al cruzar estos dos, voy a obtener hijos que van a ser rojos, pero que van a llevar el gen recesivo, ¿ya? Entonces, tengo un resultado de cruza en un 100% heterocigoto, que va a llevar ambas características. ¿Cuál va a ser el que yo voy a observar? Voy a observar que todos los hijos van a ser rojos, ¿ya? Ahora, si yo pudiera analizarlo genéticamente, digo, este hijo es rojo, pero lleva el gen recesivo del color blanco. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. ¿Se entendió entonces? Ya. Entonces, atención con el primer ejercicio de la cruza, que es el mismo que hicimos en clase. Otro tema tiene relación con el sistema digestivo. Ahora, ¿qué es lo importante en este tema? Lo importante es las glándulas anexas que están relacionadas al sistema digestivo. Cuando yo hablo de glándulas anexas, me refiero a glándulas que van a secretar sustancias que mi cuerpo necesita para realizar procesos. Por ejemplo, tenemos las glándulas salivales, que secretan saliva, ¿cierto? Y emulsionan el cuerpo, o emulsionan la masa que yo estoy ingiriendo. Y por otro lado, tengo las glándulas como el hígado y el páncreas, que tienen que ver con también la eliminación de sustancias que ayudan a los procesos digestivos de las grasas, de las proteínas, etc. Entonces, si a mí me preguntaran cuáles son las glándulas anexas del sistema digestivo, yo tengo que poner glándulas salivales, glándulas hígado o páncreas. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, profesora. Ya. Ok, Bien. profe. Continuamos. Cambiando el tema, en otro cierto de los conceptos importantes, les presento acá la fotosíntesis. ¿De qué habla este concepto? Principalmente de la importancia de la fotosíntesis y del aporte que realiza. Las plantas son las encargadas de realizar fotosíntesis. Ellas son consideradas productores en el ecosistema. Estos productores fabrican su propio alimento y al fabricar su propio alimento utilizan la energía del sol, utilizan el dióxido de carbono y aportan oxígeno al medio ambiente. Ahora, ¿por qué es importante este aporte de oxígeno? Porque todo el resto de los animales lo necesitamos para respirar y para realizar nuestros procesos. Entonces, una de las cosas importantes de la fotosíntesis es que restituye o restablece el oxígeno que necesita el resto de los seres vivos para poder respirar. ¿Ya? Ojo con eso. Dentro de las plantas, nosotros podemos decir, plantas es un árbol, un arbusto, ¿cierto? Plantas inferiores, los helechos, las algas, son plantas que realizan fotosíntesis. ¿Ya? Esa es la característica. Ahora, dentro de todo este proceso, nosotros tenemos niveles, ¿ya? Recordemos que las plantas son productores, generan su propio alimento, pero ellas, además de otorgar
o de reincorporar el oxígeno al medio, sirven de alimento para otros animales. Y esto permite mantener lo que se conoce como cadena trófica. En una cadena trófica nosotros vamos a tener un herbívoro que lo vamos a considerar consumidor primario y vamos a tener consumidores secundarios o de otros niveles, ¿ya? Entonces, además de eso van a existir los descomponedores y en este grupo vamos a tener a las bacterias y a los hongos. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el nivel trófico que ocupa un puma en Chile? Ustedes tendrían que poner que corresponde a un consumidor secundario, que es un carnívoro, ¿sí? En el otro ejemplo que aparece ahí, tenemos un alga, un caracol marino, un pez y un lobo, o un león marino. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es la función del caracol marino? ¿O cuál es el nivel trófico que ocupa el caracol marino? ¿Qué me dirían ustedes? Consumidor primario. Consumidor primario porque es un herbívoro, ¿cierto? Muy bien. ¿Alguna duda? No, señorita. Ya. Como les decía, el hongo aparecía en la imagen anterior y yo les decía que ellos se alimentan de la descomposición. Es decir, todos los restos que están en descomposición, el hongo se pone a trabajar ahí y obtiene su alimento, al igual que las bacterias. El hongo lo que hace es tener un sistema de alimentación llamado saprófito, ¿ya? ¿Y qué significa esto? Que se alimenta de materia en descomposición. Si yo tuviera que comparar un hongo con una planta, yo diría que la planta realiza fotosíntesis para su alimentación, en cambio, el hongo no realiza fotosíntesis, sino que se alimenta de restos orgánicos en descomposición. Es un saprófito, ¿ya? Bien, acá tenemos otra imagen que tiene relación con otro tema, y este tema es la combustión. Cuando nosotros realizamos un proceso de combustión, es cuando queremos quemar algo o prender algo. Generalmente, generalmente nosotros lo que tenemos que hacer es guardar y continuar. Chuta, me está tirando para afuera. ¿La escuchamos, sí, profesora? ¿Cómo? ¿La escuchamos bien? Sí, lo que pasa es que la aplicación, el Zoom, me dice que me quedan 9 minutos para la clase, si no tendríamos que volver a ingresar. Eso es lo que pasa. La otra profesora eso hacía. Se Sí. salía, terminaba y nosotros volvíamos a pinchar el enlace y volvíamos a entrar. Sí. Sí, eso sí. Así que lo más probable es que tengamos que salir y volver a ingresar porque nos quedan 9 minutos de esta conexión. Entonces, voy a terminar de explicar esto para que no quede en el aire y hacemos eso, salimos y volvemos a ingresar. Ya, la combustión entonces necesita o requiere de un combustible y de oxígeno. ¿Qué es lo más importante para que ocurra el proceso de la combustión? El oxígeno, ¿ya? Sin oxígeno no se genera este proceso de combustión. Ahora, dentro de la combustión nosotros vamos a obtener dióxido de carbono como gas, agua y calor, ¿ya? Por otra parte, si a ustedes les preguntaran otros ejemplos de reacciones de combustión, aquí tenemos algunos. Por ejemplo, si yo mezclo el carbono con oxígeno, voy a tener una reacción de combustión, porque va a haber una liberación de calor, ¿ya? Ahí hay otros ejemplos y este sería uno de los más importantes, ¿ya? Otro tema tiene que ver con la generación del calor. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos frío nos frotamos las manos, ¿ya? O tratamos de generar
una interacción entre dos cuerpos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la interacción sería en mis manos, las froto y puedo obtener calor. Puedo obtener calor. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando los cuerpos interactúan, se va a generar lo que nosotros conocemos como calor. Ya, miren, vamos a desconectarnos y nos vamos a conectar nuevamente para poder continuar con la clase. ¿Les parece? Al mismo link. ¿Ya? Ya.